En este momento, los Estados Unidos están imponiendo sanciones económicas. Estas sanciones, que representan una forma de guerra económica, tienen implicaciones significativas para el dólar. Como resultado, muchos países están buscando formas de salir del sistema basado en esta moneda. Por ejemplo, India ha comenzado a comerciar directamente con Rusia, evitando el uso del dólar en sus transacciones. A su vez, los propietarios de activos denominados en dólares están perdiendo interés en mantenerlos, especialmente por el temor de que puedan ser congelados o confiscados. Lo que estamos viendo ahora no es algo nuevo. Eventos similares han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Puedo hablar de esto por experiencia propia. En 1971, mientras trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, presencié un momento crucial. El presidente Nixon anunció que el dólar dejaría de estar respaldado por el oro. En ese momento, asumí que el mercado iba a colapsar, pero, sorprendentemente, ocurrió lo contrario. Subió. Fue entonces cuando entendí que los procesos de devaluación monetaria tienen dinámicas diferentes a lo que uno podría esperar. Estudiando la historia descubrí que algo similar había ocurrido el 5 de marzo de 1933, cuando el presidente Roosevelt implementó medidas económicas de gran impacto. Ambos eventos seguían un patrón, y esa comprensión me permitió ver la importancia de mirar al pasado para entender el presente. Por ejemplo, ese conocimiento fue clave para que yo y mi equipo en Bridgewater pudiéramos anticipar la crisis financiera de 2008. Lo que está ocurriendo hoy tiene raíces profundas y consecuencias importantes. Estamos en un momento en el que el orden mundial está siendo desafiado. Esto aumenta la probabilidad de conflictos, que pueden presentarse en diferentes formas: guerras comerciales, tecnológicas, de influencia geopolítica, de capital e incluso militares. Este escenario impulsa a las naciones a ser más autosuficientes y menos dependientes de la globalización, alimentando un auge del nacionalismo. Por supuesto, estos cambios no solo afectan las relaciones entre países, sino también los mercados financieros. Sin embargo, en lugar de enfocarse únicamente en el comportamiento de las acciones, es crucial analizar el impacto en el flujo de efectivo y, sobre todo, en el valor del dinero. Cuando los países enfrentan déficits enormes, gastan mucho más de lo que ingresan. Esto incluye inversiones en programas sociales, defensa y otras áreas prioritarias. Para cubrir esos déficits, se imprime dinero, lo que inevitablemente lleva a una devaluación de la moneda. Estamos entrando en un entorno económico que se asemeja mucho al de los años 70. Cuando se trata de lidiar con la deuda, históricamente hay dos formas de abordarla: pagarla con dinero sólido o con dinero blando. Si eliges pagar con dinero sólido, el resultado suele ser una depresión económica. Por eso, a lo largo de la historia, este enfoque ha sido abandonado repetidamente en favor de imprimir más dinero. Esto es exactamente lo que ocurrió en 1971 y también en marzo de 1933. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor del dinero. ¿Cuánto de nuestro patrimonio está almacenado en instrumentos de deuda? ¿Es realmente una buena idea tener ese tipo de activos? Personalmente, creo que son una mala inversión. La clave está en diversificar y en cuestionar qué es realmente el dinero. El sistema monetario está cambiando. El dólar, que durante décadas ha sido la moneda de reserva global, está enfrentando desafíos. Están surgiendo alternativas que compiten por ese papel. Por ejemplo, vemos el crecimiento de monedas digitales como el yuan digital de China, el interés por el oro, las criptomonedas y otros activos. Es probable que en este nuevo entorno veamos diferentes formas de dinero compitiendo entre sí. Pensemos en cuánto dinero está almacenado en instrumentos de deuda. Estos activos están ofreciendo rendimientos cada vez más bajos, y este cambio es fundamental. Hoy en día, todas las monedas están vinculadas a enormes cantidades de deuda. Cuando posees una moneda, en realidad estás sosteniendo un instrumento de deuda, y la impresión masiva de dinero está devaluando todas estas monedas en relación con otros activos. ¿El dólar caerá más rápido que otras monedas? Es casi seguro que estamos en un periodo de transformación en el que los sistemas monetarios están cambiando. Por ejemplo,
El yuan chino está ganando más protagonismo y países como India están estableciendo vínculos directos con Rusia para comerciar sin utilizar el dólar. Este cambio está redefiniendo el uso de las monedas en el comercio internacional. Sin embargo, el uso de una moneda como medio de intercambio no es lo mismo que su capacidad para almacenar riqueza. En este sentido, el dólar enfrenta grandes problemas, pero no es el único. Este problema se extiende a muchas otras monedas. Como resultado, estamos viendo inflación, ya que el dinero fluye hacia otros activos más tangibles. Además, cuando el costo de endeudarse es tan bajo en comparación con la tasa de inflación, se incentiva aún más el endeudamiento y la venta de dinero en lugar de mantener activos financieros tradicionales. Esto está cambiando en esencia lo que entendemos como dinero y su función en la economía global. Estamos presenciando el inicio de un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma implica una transformación en la mentalidad y las estrategias que las personas y las instituciones adoptan. Durante décadas, vivimos en un entorno de baja inflación. En ese contexto era común invertir en bonos y mantener efectivo sin preocupaciones significativas. Las empresas no se preocupaban demasiado por aumentar sus inventarios, y los propietarios de viviendas tampoco sentían una gran urgencia por protegerse contra la inflación al adquirir propiedades. Sin embargo, cuando este cambio de paradigma comienza, se genera una dinámica que se refuerza por sí sola. Por ejemplo, hemos atravesado un mercado alcista de bonos que duró 40 años. Pero ahora, a medida que las personas empiezan a vender bonos, eso mismo contribuye a aumentar la inflación. Esto ocurre porque no solo se debe financiar el déficit actual, sino también el exceso de bonos que está siendo liquidado. Este cambio provoca ajustes significativos en el sistema. Cuando aumenta la venta de bonos, los tipos de interés deben subir considerablemente, a menos que la Reserva Federal intervenga comprando más deuda. A esto se suma que los acuerdos salariales también tienden a ajustarse al alza, generando presiones inflacionarias adicionales. Este ciclo es autorreforzado y se desarrolla en un contexto de conflicto global, donde cada país busca ser más autosuficiente para proteger sus intereses. Esta búsqueda de autosuficiencia, aunque necesaria, reduce la eficiencia general del sistema económico global. Es un fenómeno que hemos visto muchas veces en la historia y siempre con resultados similares. Una economía menos integrada y más fragmentada. El impacto de estas dinámicas en los mercados financieros es significativo. Cuando los rendimientos de los bonos y el efectivo aumentan debido al endurecimiento de la política monetaria, otros activos, como las acciones de alto riesgo o los activos de larga duración, se vuelven menos atractivos. Por ejemplo, las acciones tecnológicas, que dependen de proyecciones a largo plazo, enfrentan una presión considerable en este entorno. Pero aquí está el problema. Aunque la Reserva Federal endurezca la política monetaria para controlar la inflación, los rendimientos reales siguen siendo negativos. Con tasas de interés cercanas al 2%, pero una inflación que podría estabilizarse en torno al 5%, los inversores continúan perdiendo poder adquisitivo. Esto lleva a un dilema para la Reserva Federal. Aplicar un endurecimiento suficiente para combatir la inflación puede ser demasiado para que los mercados y la economía lo soporten. Un escenario complejo para el futuro. En este contexto, la Reserva Federal enfrentará un desafío importante en el próximo año. Incluso con políticas más restrictivas, es probable que la inflación se mantenga alta, lo que dificultará encontrar un equilibrio entre estabilizar los precios y evitar una desaceleración económica significativa. La situación actual está ejerciendo presión tanto en los mercados como en la economía. El problema principal surge cuando un país está endeudado y gasta más de lo que ingresa. En ese caso, solo tiene dos opciones: pagar la deuda con dinero sólido, lo que conlleva sacrificios significativos, o con dinero blando, lo que aumenta la inflación. Este dilema crea un equilibrio muy difícil de manejar y muchas veces resulta en un entorno de estanflación, un periodo en el que la economía se estanca mientras los precios siguen subiendo. ¿Por qué ocurre esto?
porque intentar controlar la inflación mediante tasas de interés elevadas puede frenar demasiado la economía, mientras que mantener tasas bajas permite que la inflación se descontrole. Este dilema pone a los responsables de la política monetaria en una posición complicada, especialmente cuando ya están gastando más de lo que generan y acumulando niveles de deuda que parecen insostenibles. El impacto en los inversores también es significativo. Imagina tener bonos hoy en día. ¿Qué obtienes? Rendimientos negativos o, en el mejor de los casos, insuficientes para compensar la inflación. Lo mismo ocurre con el efectivo, no ofrece ningún retorno. Para muchos inversores, la pregunta inevitable es: ¿vale la pena seguir manteniendo bonos o fondos que solo generan pérdidas? Este ciclo, en el que los activos tradicionales como bonos y efectivo pierden atractivo, es difícil de gestionar porque está fuera del control directo de los responsables de políticas. Los fundamentos económicos no pueden cambiarse fácilmente. Por eso es probable que nos enfrentemos a un periodo de estanflación, y es fundamental aprender cómo construir un portafolio equilibrado para navegar en este entorno. Entendiendo las inversiones en este contexto, toda inversión es, básicamente, un intercambio entre un pago inicial y flujos de efectivo futuros. En este contexto, el costo del dinero, tasas de interés, influye directamente en el retorno esperado de diferentes activos. Por ejemplo, si mantener efectivo o bonos no genera retornos competitivos, los inversores reconsideran sus opciones. El problema es que las expectativas de retorno de las acciones tampoco son mucho mejores que las de los bonos o el efectivo. Esto lleva a una pregunta importante. ¿Por qué asumir la volatilidad de las acciones si los rendimientos esperados no son significativamente más altos? El impacto en la economía y los mercados. Este cambio en la inclinación de los inversores afecta profundamente la relación entre el efectivo, los bonos y las acciones. Además, tiene implicaciones para las empresas, ya que los costos de financiamiento, tasas de interés, pueden ser mayores que los rendimientos que generan. Este desajuste tiene un efecto generalizado en los mercados y en la economía. Es crucial analizar esta estructura de la curva de rendimientos, pero también ir más allá. Considerar los retornos de otros activos puede ser una forma de encontrar oportunidades de inversión que sean más competitivas en relación con el costo del dinero. Este enfoque es esencial para navegar en un entorno de incertidumbre y para proteger el valor del patrimonio en tiempos de cambio. La clave para una economía estable radica en la confianza en el sistema y en la productividad. Para que una sociedad funcione bien, es esencial que las personas perciban que existe un sistema justo. Esto implica redistribuir oportunidades para que todos puedan ser productivos y reducir los conflictos internos, que no solo son socialmente perjudiciales, sino también económicamente desastrosos. Cuando las brechas de riqueza son demasiado grandes y los problemas económicos persisten, los conflictos internos aumentan. Este fenómeno no solo exacerba las desigualdades, sino que también afecta directamente la productividad y agrava tensiones políticas. Por eso, al hablar de mercados y economía, debemos considerar el impacto de estos conflictos internos, que muchas veces son subestimados pero tienen un efecto profundo: los conflictos y la construcción de un nuevo orden. La historia nos muestra que los grandes cambios en el orden mundial suelen surgir después de guerras. Por ejemplo, el orden global actual se estableció en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los Estados Unidos se consolidaron como la potencia dominante, con 80% del oro mundial, un ejército poderoso y la capacidad nuclear. Este dominio marcó el inicio de un orden mundial americano. Se redefinieron fronteras, se establecieron nuevas reglas y comenzó un periodo de paz y prosperidad. Esta dinámica también se repite dentro de los países. Por ejemplo, la Guerra Civil en China, que terminó en 1949, marcó el inicio de un nuevo sistema. Las guerras actúan como un gran nivelador, eliminan deudas, reducen brechas de riqueza y ofrecen un nuevo comienzo. Sin embargo, estos periodos de paz y prosperidad que siguen a las guerras, aunque duraderos,
no son eternos. El ciclo de prosperidad y desigualdad. Durante los periodos de prosperidad, la riqueza crece, pero no se distribuye de manera equitativa. A medida que algunos se enriquecen más que otros, las brechas de riqueza se amplían, lo que a su vez genera brechas en las oportunidades. Las familias con mayores recursos pueden invertir más en la educación de sus hijos y ofrecerles mejores condiciones, perpetuando las desigualdades. Paralelamente, los niveles de deuda aumentan a medida que las economías confían demasiado en el crédito para sostener su crecimiento. Mientras tanto, países que perdieron guerras, como Alemania y Japón, se recuperan con el tiempo y se convierten en competidores globales. Esto reduce la posición única de la nación dominante y crea un entorno más competitivo. Con el tiempo, una nueva generación, menos cautelosa, emerge. Estas personas, acostumbradas a la prosperidad, adoptan comportamientos financieros más arriesgados, lo que contribuye aún más a los problemas estructurales. El papel de la moneda de reserva mundial. El país que domina después de una guerra también se convierte en el emisor de la moneda de reserva global, esencial para el comercio internacional. Esto sucede porque la moneda de ese país es vista como la más estable y confiable. Tener la moneda de reserva es una ventaja significativa, pero con el tiempo, esa posición también puede debilitarse. 3 fuerzas clave que determinan el ciclo económico. Para entender la posición de una economía es fundamental observar 3 aspectos. 1. ¿El país gana más de lo que gasta? Si los ingresos superan los gastos, se acumulan ahorros. Pero si ocurre lo contrario, se crea deuda. 2. ¿Cómo se distribuyen las deudas y los activos? Las deudas de una persona son los activos de otra, lo que crea una interdependencia económica. 3. ¿Qué tan sostenible es el sistema en el largo plazo? Cuando los desequilibrios crecen demasiado, el sistema enfrenta presiones que pueden llevar a cambios drásticos. Analizar estos factores permite identificar en qué punto del ciclo económico se encuentra un país y prever las dinámicas futuras. La devaluación del dinero y sus consecuencias. Cuando un país produce grandes cantidades de dinero basado en deuda, el valor del dinero disminuye. Esto se debe a que la creación excesiva de dinero diluye su poder adquisitivo, lo que a su vez genera malos rendimientos para quienes poseen activos como efectivo o bonos. Este proceso impulsa la inflación, llevando a los inversores a abandonar el efectivo y los bonos, lo que provoca un aumento de las tasas de interés. Este ciclo, con inflación creciente y tasas de interés en alza, genera un entorno de estanflación, una combinación de estancamiento económico e inflación persistente. En este contexto surge una idea clara: el efectivo es basura. Retener dinero en efectivo no es una opción viable, ya que pierde valor frente a la inflación. Este es uno de los 3 grandes factores que moldean los ciclos económicos actuales. El conflicto interno como fuerza transformadora. El segundo gran factor es el conflicto interno dentro de una nación. La cohesión social y la capacidad de trabajar juntos en una misión común son esenciales para la estabilidad de un sistema. Sin embargo, cuando las divisiones internas se intensifican, el sistema se ve amenazado. La historia muestra que, cuando las causas individuales o grupales se vuelven más importantes que el bienestar colectivo, el sistema entra en peligro. Este tipo de polarización puede generar desorden e incluso desembocar en conflictos civiles. En periodos de alta polarización política, vemos el auge de movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha. A diferencia de los moderados, que buscan compromisos para el beneficio común, los populistas suelen centrarse en defender su posición y enfrentarse al otro lado. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de cómo esto puede llevar a la desintegración de sistemas democráticos. Durante la década de 1930, varias democracias se transformaron en dictaduras debido a las intensas luchas internas. Cuando un sistema alcanza un punto en el que ninguna de las partes está dispuesta a aceptar una derrota electoral, se pone en peligro la estructura misma del sistema. Esto se refleja en el abandono de las posturas moderadas, donde la neutralidad ya no es una opción,
y las personas se ven obligadas a tomar partido. Ejemplos históricos como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana muestran cómo la polarización extrema lleva a una escalada de conflictos internos. Al principio, los moderados intentan encontrar soluciones, pero eventualmente son desplazados o eliminados, dando paso a una mayor polarización y enfrentamiento. La competencia de grandes potencias. El tercer gran factor es la dinámica geopolítica y el ascenso de nuevas potencias. Actualmente vemos cómo países como China y Rusia están desafiando el equilibrio de poder existente. Este tipo de rivalidades suele intensificarse cuando la fuerza de una potencia dominante comienza a debilitarse, ya sea debido a problemas financieros o a divisiones internas. Cuando una nación pierde su influencia, ya sea económica, política o social, otras potencias emergen para ocupar ese vacío. Este es un patrón recurrente en la historia. Los períodos de declive de una gran potencia coinciden con el ascenso de otras que buscan redefinir el orden global. Una visión más amplia. Estos tres factores, la devaluación del dinero, el conflicto interno y la competencia geopolítica, son fuerzas interconectadas que moldean tanto las economías como las sociedades. Entender cómo interactúan nos permite prever los desafíos que enfrentan los sistemas actuales y prepararnos para navegar en este entorno complejo. La dinámica de competencia global y sus implicaciones. La historia nos muestra que siempre hay una potencia establecida y una nueva competencia emergente que busca ocupar su lugar. Esta competencia no solo se da en términos militares, sino también comerciales y tecnológicos. Lo que estamos observando actualmente es una aceleración de estos procesos, impulsada por eventos como el conflicto en Ucrania, que ha precipitado el desarrollo de nuevas alianzas y dinámicas internacionales. Así como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con los aliados, las potencias del eje y los países neutrales, hoy vemos un mundo dividiéndose nuevamente en bloques. Por un lado, hay una alianza cada vez más cercana entre Rusia y China, que comparten objetivos comunes. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados intentan mantener su posición dominante, enfrentándose a desafíos en múltiples frentes. Los 5 tipos de guerra en el contexto actual. Hoy en día, estamos inmersos en 4 de los 5 tipos de guerra posibles. 1. Guerra comercial. Competencia en términos de intercambio de bienes y servicios. 2. Guerra tecnológica. Lucha por la supremacía en innovación y control de tecnologías críticas. 3. Guerra de influencia geopolítica. Disputas por el poder en regiones estratégicas. 4. Guerra de capital. Uso de sanciones económicas y restricciones financieras como arma. El quinto tipo, la guerra militar directa, ya está presente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos participa indirectamente al proporcionar armas y apoyo militar. El impacto de las sanciones económicas. Las sanciones, una herramienta clave en la guerra de capital, están diseñadas para infligir dolor económico a través de la limitación de acceso a recursos financieros o bienes esenciales. Esto no es nuevo en la historia. Un ejemplo claro fue la decisión de Estados Unidos de cortar el suministro de petróleo a Japón antes del bombardeo de Pearl Harbor, lo que llevó a un conflicto militar directo. Hoy vemos una dinámica similar. Las sanciones contra Rusia han aislado su economía, pero también han generado preocupaciones en otros países sobre la posibilidad de enfrentar restricciones similares en el futuro. Esto ha llevado a una venta masiva de deuda denominada en dólares, debilitando el mercado de bonos y cuestionando el valor del dólar como moneda de reserva mundial. El ciclo de los conflictos antes de las guerras. Históricamente, las guerras de capital suelen preceder a los conflictos militares directos. Cuando las economías están bajo presión, los gobiernos recurren a la impresión de dinero para financiar sus actividades, lo que genera inflación y devalúa las monedas. En este punto, la economía se convierte en un arma utilizada para debilitar a los adversarios antes de recurrir a medidas más extremas. 3 preguntas clave para el futuro. El desarrollo de estos eventos plantea 3 grandes interrogantes. 1.
¿Ganará o perderá Rusia bajo el liderazgo de Putin? Una victoria rusa implicaría alcanzar varios objetivos: garantizar una posición neutral para Ucrania, mantener el control sobre las provincias orientales, evitar una devastación económica significativa, una caída del Producto Interno Bruto de aproximadamente un 10 a un 12%, y que Putin permanezca en el poder, el impacto de las sanciones y la alineación de las potencias globales. Si Rusia logra sus objetivos en el conflicto, esto sería visto como una victoria para ellos y, simultáneamente, como una derrota para los países occidentales. En este contexto, el mundo está observando de cerca la eficacia de las sanciones impuestas por Estados Unidos, ya que éstas representan una de las mayores herramientas de poder de la nación. Controlar la moneda de reserva mundial es uno de los activos más valiosos de Estados Unidos, pero el uso del dólar como arma económica está llevando a otros países a buscar alternativas para evitar el riesgo de confiscación. El tiempo revelará qué tan efectivas son estas sanciones. Si su impacto no es significativo, esto podría debilitar la posición del dólar en el sistema global. Mientras Rusia responde con fuerza militar, Estados Unidos está optando por sanciones económicas que, aunque no cuestan vidas directamente, representan su principal herramienta en este conflicto. Sin estas sanciones, el manejo de la situación sería mucho más complicado. La alineación de las potencias globales. En los conflictos históricos, es común ver bloques claramente definidos, como las potencias del Eje y los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Algo similar está ocurriendo ahora. Las acciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los acuerdos comerciales y las declaraciones públicas están dejando claro qué países se alinean con quién. Incluso Rusia ha publicado una lista de países considerados amigos y adversarios, lo que ilustra cómo los bandos se están formando de manera más explícita. En este escenario, todas las partes parecen estar preparándose para posibles conflictos. Esto está cambiando la psicología global. Ya no se trata simplemente de acumular dólares, sino de proteger el poder adquisitivo. En este sentido, mantener efectivo se ha vuelto una estrategia ineficaz, como menciono frecuentemente. El efectivo es basura. Estrategias financieras para tiempos de incertidumbre. En este contexto, lo más importante es construir un portafolio diversificado, con un sesgo hacia activos protegidos contra la inflación. También es clave diversificar geográficamente las inversiones, considerando las diferentes realidades económicas y políticas de cada país. Recuerdo que, en ciclos anteriores, solía calcular mi capacidad financiera en términos de tiempo. ¿Cuántas semanas, meses o años podría mantenerme a mí y a mi familia sin ingresos adicionales? Por ejemplo, si estimaba que tenía recursos para 52 años, ajustaba mis cálculos considerando posibles pérdidas, como la reducción a la mitad del valor de mis activos. Este enfoque me llevó a planificar de manera más cuidadosa, identificando qué parte de mis recursos eran esenciales para necesidades básicas y cómo protegerlos. Consejos clave para ahorrar y proteger recursos. Evitar mantener dinero en efectivo o depósitos que pierdan valor por la inflación y los impuestos. Priorizar inversiones que ofrezcan protección contra la inflación. Diversificar en activos y geografías para mitigar riesgos. Al adoptar estas estrategias, es posible construir una base financiera más sólida, incluso en tiempos de alta incertidumbre económica y geopolítica.